Qué bendición, siempre lo digo, entrar en sus hogares y poderles llevar una aventura, una historia. En este mes de noviembre tengo el gusto de presentarles a una patriótica, pero antes de eso, antes de platicar con una mujer de los medios de comunicación, ahora escritora, modelo, en fin, vamos a la palabra, a ver qué el Señor nos habla. Dice en Romanos capítulo 12, verso 11, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Eso está en la Nueva Traducción. Bueno, yo siempre uso la Reina Valera, pero me gustó esto, muy lindo. Vuelvan a ponerlo, a ver, para que lo vean, ¿le gustó? Ahí en pantalla está. Nunca dejen de ser diligentes, nunca dejen de moverse, inventar, ser creativos. Antes bien, dice el escritor, que en este caso fue, ¿verdad?, en el libro de Romanos, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos lleva a ser creativos, a tener algo nuevo, innovador, que tiene un propósito. ¿Cómo están aquellos que nos están recién sintonizando? Nubia Cañizales con ustedes a través de la www.osanavision.com. Llegamos al mundo entero. Y hoy hablemos. Abrimos el Zoom de esta pantalla. Quiero presentarles a una ex compañera de Telemetro. ¿Por qué no decirlo? La gente sabe que mis inicios en RPC y en Telemetro fueron maravillosos, llenos de bendición, fascinantes. Y mi querida compañera Tania Hyman. Mi querida, mi amor, mi cariño para ti. Gracias. Gracias a ti. Que nos permitas que hablemos. Claro que sí, a conversar. Tenemos tanto tiempo de no hacerlo. Un placer de estar aquí. Y qué atinado ese versículo. Oh, claro. Atinadísimo. Fue no a propósito, porque el Señor siempre tiene cosas nuevas. Ha sido una mujer siempre, yo siempre lo digo, intrépida, pero diciéndolo de una manera más coloquial también, muy diligente. Siempre, nunca parando, siempre tratando de tener mayor creatividad. Y pienso que es el primer tema que quiero que ahondemos, el hecho de que tu vida se haya ido relacionando poco a poco con Dios ha hecho el gran cambio. Háblanos de ese encuentro. Wow, totalmente. Bueno, como muchas personas, empezamos buscando por donde no es. Tiene uno el buen propósito, las ganas de ser una mejor persona, de ser más espiritual, de tener cambios significativos en tu vida. Y fui buscando ciertas cosas que por ignorancia, por ahí no era. Claro. Hasta que finalmente en pandemia, de la nada, me llama un amigo mío y me dice: ¿qué estás haciendo, Tania? ¿Cómo te va? Solo me dijo: ¿cómo te va? Y yo me puse a llorar. Y me dice: ¿pero qué te pasa? Le digo: realmente, bueno, sí, me han pasado varias cosas, pero no sé por qué estoy llorando. Me dice: ¿no te interesaría estudiar la Biblia? Y yo le digo: ay, no, me dio miedo. Imagínate, me dio miedo. Hoy en día miro a esa Tania de antes y yo digo: pero qué tonta, porque tenías que tener miedo. Yo admiro la insistencia de él. Yo siempre tenía una excusa. No, es que mira, que me llamaron de... No, es que yo no puedo. Y estábamos en pandemia, en el encierro, y yo siempre tenía una excusa. Hasta que un día yo dije: bueno, ok, voy a asistir simplemente para que me deje en paz. Oh. Esto fue vía Zoom, porque estábamos en pandemia. Entro muy discretita, primero con la camarita apagada, después poco a poco la fui prendiendo. Yo me imagino que lo que yo voy a decir, este testimonio, estoy segura que no es nuevo para ti. En el momento que el pastor comenzó a hablar, yo sentí como que habían dos paredes, una luz, y que todas las palabras que salían de esos versículos estaban escritos especialmente para mí. El Espíritu de Dios. Y lo bueno de todo esto era que yo abría la Biblia y yo decía: Dios mío, la Biblia yo no la entiendo, está en sentido figurado, era lo que yo siempre decía. Y ver cómo se desglosaban las cosas hasta el punto que llegué a entender: Dios mío, pero este es un manual de instrucciones, es un manual de vida. Y todos los martes, así mismo, desde el 2020, wow, o sea que ya voy para 5 años, estoy estudiando la Biblia. Y no deja de maravillarme.
no deja de maravillarme. Cuando yo pensé que ya no me iba a sorprender, siempre pasa algo. Y hay un versículo, lo mismo le pregunté a Lorena. Lorena estuvo por aquí, pasó saludos a Lorena Castillo. Que está en mi salón, por cierto. Sí, estudiando la palabra. Me encanta porque desde hace muchos años, obviamente, pues nos conocíamos, sabíamos cada cual a quién seguíamos y pues siempre traté que con mi vida nada más supieran un camino diferente, pero cómo es Dios, ¿verdad? Y yo me alegro muchísimo. ¿Tienes un versículo bíblico que te llame la atención, que te gusta, que quedaste prensada con él? Deben haber varios. Hay varios, pero el que más me identifica es el Juan 10:10. Oh, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así es. Eso es lo que Dios ha hecho con tu vida, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha hecho con tu vida y me gozo mucho, verdaderamente, porque aparte de presentadora, locutora, modelo, ¿verdad? Bueno, ya de modelo me jubilé hace Ya rato. de modelo, sí, pero lo digo por aquellas alumnas que ven a su maestra. Ahorita mismo, pues, tenemos un libro que nos va a ayudar a que atiendan y te entiendan, ¿verdad? Es el nuevo, el libro, el primero tuyo. Sí, es mi primer libro. El primer libro. Mi primer libro. Me llama mucho la atención. Estuvimos platicando tras bastidores que me encanta la portada. Sé que, tengo que decirlo, no es que sé ya al 100%, pero atina con este maravilloso título. ¿Quién te dio el título? El título fue una inspiración. Porque los 3 principios de la oratoria son que te atiendan, que te entiendan y que te recuerden. Así y el es. propósito de mi libro era eso, tener un manual con herramientas en las cuales cualquier persona que tiene deseos de comunicar, y cuando hablo de comunicar, todos comunicamos, Así es. puedan tenerlo de manera tal que les entiendan, pero al mismo tiempo que les pongan atención. Y más sobre todo, como dice ahí, esto es una guía para comunicar en un mundo distraído y lleno de ruido. Me gusta. Ahora más que nunca, para que nos pongan atención, no solamente de manera presencial, las redes sociales, por ejemplo, que con tanta facilidad nos cancelan, tenemos que aprender a tener esas palabras gancho, esas palabras que llaman la atención, eso que va a hacer que la persona se quede ahí. Pero una vez que se quede ahí, ¿cómo hay que mantenerla? De eso trata ese libro. Sí, yo siempre, cuando he dado clases de locución, siempre doy el ejemplo de que uno llega a un lugar y uno habla y la persona si está escribiendo, sí, pase. Pero cuando alguien habla como debe hacerlo, la persona sube su mirada y dice, cómo no, con mucho gusto. Me recuerdo mucho de ese ejemplo que casi siempre cito con tu libro. ¿Ah? Y hay detalles pequeños que uno piensa que solamente los expertos nos damos cuenta. Yo estaba no hace mucho en un evento donde habían varios exponentes. Ok. Era un tema en común, pero bueno, habían varios exponentes, incluso de otros países y todo. Es algo internacional. Exacto. Entonces, cuando entró el primero entró mirando al piso, caminando lento, después de una presentación apoteósica. Y con ustedes, fulanito de tal, y esta música épica, tan, tarará, ta, ta, y él entró, clan, clan. Entonces tú veías que la música y el ímpetu de esa presentación no tenía coherencia con la entrada. Y yo, cuando estoy en este tipo de eventos, yo trato de... Como Es decía mi duro, mamá, pero hay que hacerlo. Porque no quiero que piensen que yo estoy constantemente juzgando a la gente. Y la misma gente decía, ay, pero ¿por qué entró tan bajo? El siguiente expositor dice, me van a disculpar, es primera vez que expongo, así que si cometo errores, discúlpenme. Uno nunca debe Fatal. empezar disculpar. Automáticamente todo el mundo ya no le creía. ¿Por qué Fue perdiendo ¿Por qué pagué credibilidad. tanto? Y yo me dije, estas son personas que están viajando y teniendo estas ponencias, porque los mensajes eran fabulosos, pero mucha gente no les... yo miraba y la gente así, en el celular. El tono de voz influye, lo que hablamos, y más aún, si tú no acompañas ese mensaje, ese mensaje con ese lenguaje verbal, con el componente no verbal. Yo siempre he dicho, hablar sin las manos es como si fuera un carro sin ruedas. Así mismo es, así mismo. Ahora, nos estamos adentrando al tema muy interesante de tu libro, pero hay que hablar de a quién se lo dedicas. Ay, se lo dedico a mi primera maestra de comunicación,
a mi madre. A mi madre, que fue la que más me insistió durante 10 años que terminara este libro. Cuando digo que el libro me tomó 10 años, la gente piensa que es un libro complicado. No, es un libro que tiene, si acaso, 120 páginas, si no me equivoco, y es fácil de leer. Aparte que como esto es algo a lo cual yo me dedico siempre, de dar clases, la estructura toda la tenía aquí. Pero empezaba, lo dejaba, pasaban años, regresaba. Ay, no me gustó, lo borraba. Y mi madre siempre quiso ser mi correctora de estilo. Cuando mi madre ya cayó enferma, que ya, bueno, ya sabíamos que nos iba a dejar, fue lo primero que me reprochó. Me dijo, me voy a morir y nunca terminaste tu libro. Y cuando finalmente la despedimos, saliendo de misa, eso para mí fue también terapéutico. O sea, me senté, terminé el libro en 15 días y algo que no me dejaba dormir era... ¿Por qué ahora? ¿Pero por qué lo terminé ahora? ¿Por qué no lo hice cuando mi mamá quería? Pero esos son los momentos donde uno entiende que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Porque hace 10 años yo no hubiera tenido la sabiduría que tengo ahora. Hace 10 años yo no sabía nada de redes sociales. Exacto. Ahora ese libro no solamente tiene herramientas de comunicación, sino también para todas esas personas que quieren hacer videos, emprendedores que quieren vender sus productos o sus servicios. Aquí hay técnicas para eso. Tania, para aquellos que me acaban de sintonizar, Tania Hyman, la muy conocida conductora, exmodelo, me ha obligado a decir esto, pero autora de un libro fascinante. No quiero esperar al final. ¿Dónde se puede ubicar este libro? ¿Dónde lo puedo comprar? El libro, para las personas que nos ven fuera de Panamá, ya está en Amazon, en su versión de tapa blanda y Kindle. Lo tenemos en El Hombre de la Mancha en todas las sucursales. Así que atención Colón, atención Chiriquí, Santiago, si no me equivoco. El Lector también en todas sus sucursales. Y en los supermercados Riva Smith. Nubia, perdón, te vas a reír. Yo estaba haciendo súper hace 3 semanas. Yo iba ting, 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 y de repente se me había como olvidado. Y hago yo... ¡Tu libro! Sí. O sea, fue como una niña y enseguida agarré mi celular. Yo dije, mire mi libro en el supermercado. Qué lindo, o sea, qué lindo. De verdad, es que es otra etapa. Sí, me gusta totalmente. mucho y qué hermoso dedicárselo. Yo pienso que todas las cosas debemos dedicarlas primero a ese gran amor, a la que nos permitió venir al mundo, obviamente en la voluntad de Dios. Tu madre. Me encanta esto de el talento no es suficiente, porque tú has mencionado varias personas que pueden leer este libro, pero yo también me voy al maestro, al vendedor, a la que atiende la recepción. Oiga, que una persona, un gerente, una persona importante venga a visitar a alguien a su empresa y le diga, antes del detalle que tengo que conversarte, tremenda tu recepcionista. Cuidado que se te la lleva. Y esa es la cara de la empresa. Exacto. Así que el tono de voz, el tono de voz, contestan el teléfono. todo, exacto. ¿Sabes un pequeño dato curioso? En los años 70, las recepcionistas las entrenaban con un espejo y las obligaban a reírse. Y el ejercicio era, muy buenas tardes, ¿cómo es? Porque decían que cuando la mujer sonreía, el tono de voz se oía diferente. Por supuesto, así mismo. Pero hoy en día es más fácil. Es más fácil jugar con los matices y todo. Ya no necesitas estar... Nos podemos grabar. Exacto. Me gusta el primer capítulo todos, pero Ahí tengo una anécdota en ese primer capítulo. El talento no es suficiente. Y es cierto, es cierto. Esa fue la primera estrellada que me di. Porque de niña... No te veo ni un golpe. De niña... Yo siempre fui muy pispireta. Sí. Y de niña, cada vez que decían, ¿quién va a hablar por el grupo? Yo. ¿Quién va a hablar en la charla? Yo. Entonces siempre hasta me empujaban. Así que yo siempre supe que tenía facilidad para hablar. Cuando finalmente, digo finalmente porque pasé por muchos castings y muchos filtros, quedo en Los Grandes de la Música. Mi primer programa, yo me preparé, yo estudié, yo leí, yo venía que Luis Miguel, que no sé cuánto, yo me sabía la vida de todo el mundo. Comienza el programa, prácticamente todo muy bien, y cuando llego con Gladys Vidal, me comienza a enumerar la cantidad de errores que yo tenía. Y ahí fue donde me di cuenta que no sabía nada. Tenía el talento, sí. Pero no le daba continuidad a mi compañero, no tenía dicción. Y es que eso funciona en todas las áreas. No miraba suficientemente al televidente. O sea, tenía
un sinfín de errores. La realidad es que eso funciona en todos los aspectos, en todas las profesiones, de que cuidado, el talento no es suficiente. Hay que aprender. El segundo capítulo es cuidado con lo que dices. Me gusta mucho eso. Ten mucho más cuidado de lo que dices. Ah, qué seguimiento. Y hay otro seguimiento más. El límite no es una opción. Ajá. Ah, vaya, qué bien. 4 capítulos. Es un libro fácil de leer, son Pero 4 profundo. capítulos. Me encanta porque... Yo creo que el capítulo que más le va a llegar a la gente es el capítulo 4, ¿Sí? porque mucha gente se va a sentir identificada. ¿Quién no se ha autosaboteado en su vida o quién hasta, yo diría que hasta un familiar, por querernos hacer un favor, no nos ha dicho algo que nos baja la autoestima, aunque sea un poquitito? O una palabra tal vez de consejo que la tomamos mal y automáticamente comenzamos a pensar que no somos buenos para esto, no somos buenos para lo otro. No. Ese capítulo es muy interesante. Y en lo que fallamos, en lo que me acuerdo una vez me tocaba en la iglesia cantar alabanzas y como que no nos pusimos de acuerdo el pianista y yo trataba y tenía un público y yo solté el micrófono y me fui. Dice el pastor, ¿por qué ¿En lo oí? serio? Yo lo solté porque dice, esto no tiene arreglo. Te frustraste. Eso fue hace muchos años, ¿verdad? Ahora, definitivamente, esas son las cosas que nos dan ese empuje a que, no, esta vez no lo voy a hacer. Esta vez puedo ir donde él, hacer un showcito, algo. Oye, ¿qué tal si aún con el público frente? Es una realidad. Bueno, recuerda lo que me pasó en la presentación de mi libro. Yo iba muy entusiasta y cuando agarré el apuntador hice ¡flup! No funcionaba. Que por cierto no sabes por qué. El muchacho que operaba vio el USB y no sé por qué le dio por hacer así ¡fuap! Oh. Y obviamente al quitar el USB Por mi supuesto. aparato no tenía la conexión. Así es. Y entonces yo pude haberme frustrado, parar, hacer... Yo lo que hice fue utilicé como recurso el humor. Ahí hablamos de eso también. Los recursos que puedes utilizar. Si no eres bueno en humor, no lo hagas porque juega en tu contra. Pero y ahí fue donde dije, problemas técnicos. Y la gente se echó a reír y yo seguía hablando. Pero mientras hablaba seguía apretando hasta que ¡plup! Apareció la imagen. Ahora, entonces uno va rellenando. Ahora, aquí hablamos de tu vida, de ese momento cuando entregas tu vida a Jesucristo y sigues estudiando las Sagradas Escrituras, que es la que alumbra tu vida, ¿verdad? Como Sí. lumbrera en el camino, como dice la Biblia. Pero la realidad es que esto es no mini, yo lo diría un mini curso, porque usted cada rato que quiera lo puede volver a tomar. Pero para comunicarnos mejor, para ser excelentes, y nos vamos a seguir equivocando. ¿Pasó? U otros van a permitir, sin querer queriendo, que pase algo en donde tenemos que estrenar alguna nueva idea, o también la muy sonada improvisación, que no es inventar cualquier cosa, sino hablar de lo que uno tiene debajo de la manga. Estás clarita. Para la improvisación también se requiere de preparación. Exacto. Aunque parezca mentira, pero es así. Todo lo que he estado aprendiendo en estos últimos 5 años lo vas a ver un poquito más reflejado en mi próximo libro que ya terminé. ¿Cómo es la cosa? O sea, que nos estás dando y ya tienes el segundo. Tengo el segundo, pero está ahora mismo en proceso de revisión de estilo. Ok. Pero es un libro que habla de todas las etapas de la mujer, incluso etapas que yo no he vivido, porque por ejemplo yo nunca fui madre, tampoco fui ama de casa, pero hablo, o sea, y le doy su reconocimiento a cada etapa, pero hay una etapa que es la que yo digo que le falta a muchos, porque en este libro yo hablo de que si tú estás sin una de estas etapas, it's okay. O sea, si tú no te casaste, it's okay. Si no tuviste hijos, it's okay. Si no trabajas y quieres ser ama de casa, it's okay. Pero si te falta Dios en tu vida, it's not okay. It's not okay. Se llama Sácale partido a una vida bien vivida. Qué hermoso. Oye, Y es gracias más por darnos. personal. Yo ni te iba a preguntar cómo se llamaba para no ser. Yo como periodista no. Bueno, soy puede tan- que el nombre cambie a la marcha, pero no creo, porque ese nombre lo Pero he me tenido gustó, aquí. me Lo gustó. ese lo empecé hace 15 años y mi madre cuando lo empezó a leer me dice, "Ah, no digas eso, Tania, eso es muy personal". Y yo le decía, pero es que al hablar de esto puedo ayudar a alguien. No. Pero claro, estamos hablando que mi mamá es otra generación. Por supuesto. La generación de la vulnerabilidad es una debilidad. Y hoy día sabemos que la vulnerabilidad es una fortaleza. Todos esos testimonios de fe
que dan las personas. Se requiere ser vulnerable para poder hablar de su testimonio y con ese testimonio ayudar a otra persona. Ayudar a otra Este no es un persona. libro, no es autobiográfico, pero sí tuve que despellejarme la piel y echarme un poquito de sal para hablar de algunas cosas que fueron dolorosas en mi vida, que hoy en día las veo como simplemente un aprendizaje. Desde otra lupa lo veo y a veces hasta digo, Dios mío, pero ¿cómo me victimicé? Pero tal vez muchas personas estarán pasando por lo mismo cuando lo lean. Incluso este libro, ¿sabes cuál es la satisfacción más grande? Yo pensé que la satisfacción más grande era haber escrito un libro. No. La satisfacción más grande es que una madre de familia me llame y me diga que compró el libro porque su hijo tiene una presentación. Y que yo le... Y voy creando una comunidad donde la gente me da los seguimientos. Saco 5, gracias. Ay, qué lindo. Wow, o sea, si yo puedo hacer un documental con los comentarios de las personas. Viene mucho y que me he Sería dado bonito. cuenta porque ya tienes el segundo. Ahora, hablemos esta parte porque ya eres una escritora, ya conoces el hecho, tu tiempo de escribir. Tengo padres, quiero que sepan, padres que me han escrito, interesados en el libro porque dicen que quieren mejorar sus sermones, imagínate. Que es muy importante, Ahora, no quiero que cerremos el programa sin antes colaborarle a aquellos que están por escribir un libro o desean escribir un libro. Y tú hablaste de que el tiempo de Dios es el mejor y no hay que correr. Ahora, ¿el hecho de escribir uno abrió el apetito a seguir escribiendo? A mí siempre me gustó escribir y tal vez esa es una faceta que mucha gente no conoce. Yo escribí mucho para varios periódicos de Panamá en diferentes segmentos. Yo escribí en muchas revistas, también fui colaboradora con muchas revistas y yo tengo un blog desde hace años, se llama taniajaiman.com, donde si tú entras vas a ver millones de artículos que, o sea, a mí siempre me gustó escribir. Qué bien. Entonces, precisamente por ese amor a la escritura fue que empecé ese famoso libro, que fue al principio un manual que yo quería hacer para las mises. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fui modificando la idea, entonces ya no me metí en un solo nicho, sino que traté de abrirlo. Y hay muchas vivencias que me gustaría hablar. Por ejemplo, todos esos años que yo entrené mises y que tuve franquicias de concursos, hay un mundo ahí que la gente no conoce. Eso también vale la pena escribir un libro sobre eso. Por supuesto, ¿no? que te guíe el Señor, porque definitivamente hay que dedicarle nuestro camino a Dios y que Dios nos dirija. Porque su dirección es la que, más que darnos el éxito, que Él sea exaltado. Y te lo voy a poner así. El otro libro, donde hablo mucho de la parte espiritual, cómo llegó a mi vida, los cambios que ha hecho, el proceso fue completamente diferente a este, porque esto es más estructura, didáctico, hasta yo diría rutinario. Ya entraste en otra faceta. Pero acá fue una faceta en la cual yo tuve que hurgar por dentro y también analizar carencias que yo ni siquiera sabía que tenía. Es un libro terapéutico, por decirlo así, pero la parte donde yo me sentía como era en la parte de la espiritualidad. Hay otras partes que sí tuve que recorrer, que vuelvo y repito, es como te dije, ¿no? La piel y la sal. Pero las personas que, por ejemplo, me escuchan hablar de esta manera, al principio están como que, ¿qué le pasó a Tania? Pero después ya no es ni siquiera por las palabras, es por las reacciones, por los actos. Porque yo siempre me consideré una persona muy, en buen panameño, fosforito. Y tal vez lo seguiré siendo. La esencia de Tania está ahí, no soy perfecta. Pero yo misma estoy sorprendida de ciertas reacciones que he tenido en la semana. ¿Por tu relación con Dios? Exacto, porque antes de explotar, por ejemplo, yo era de las que se me perdía algo, y me ponía a llorar, me desesperaba el corazón. El otro día se me perdieron las llaves y me faltaban solo 10 minutos para llegar. Entonces siempre la gente te dice, reza a San Pancracio, a Santa no sé qué. Y yo dije, Señor, por favor, ilumíname para poder encontrar mis llaves, trata de llevarme en el camino, no sé qué. Y mientras iba caminando, las encontré. Y yo había pasado por ahí 5 veces. Dirán lo que sea, pero es mi fe. Y yo siento que el Señor me ayudó a encontrar las llaves. Y me han pasado cosas como, por ejemplo, que quiero perder los estribos. Y comienzo, me salen, a veces no lo digo, sino que lo pienso. Y digo, Señor, por favor, dame serenidad y dame fortaleza. Dios, Tania? Ilumíname para tomar una buena decisión. Y ahora tengo una responsabilidad muy grande, porque ya no es solamente tomar decisiones por mí,
sino tomar decisiones con mi hermanito, que ahora yo soy, ¿cómo se dice? Tutora. Tutora. Es la pequeña mamá. Su hermana. Exacto, Su entonces hermana. tengo que tomar muchas decisiones por él. Bien dijo Pepito, madre solo hay una. Mi tía me corrige, porque yo siempre digo, él es como si fuera mi hijo. Y mi tía me dice, él ya tuvo una madre, tú eres su hermana. Madre solo hay una. Me quedan pocos minutos o segundos más bien. Estoy muy agradecida que hayas compartido conmigo Ay, Mayo, parte de tu vida. ha sido un placer Pero, estar aquí. pero algo muy importante, la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y en tu caminar, como en la de muchos que se identifican con Tania, y incluso en mi vida, todos, iremos dejando vestiduras, ¿verdad? Para adquirir las vestiduras que el Espíritu de Dios nos da. Y Ay, pues, me gusta mucho eso. Sí, vamos a ir dejando. Ahorita pienso en eso. Y las vestiduras se pueden interpretar también como hasta personas, ¿no? Y en la medida que nos van quitando el camino. También sí, lo va a porque hacer. este año ha sido un año de mucha limpieza. Lo va a hacer así. Te bendigo, Tania, gracias. Bueno, ya saben el libro. Amén. Me encanta. Yo se los recomiendo como profesora de voz. Que te atiendan y te entiendan. Qué cosa más dura. Pero se puede. Porque esto es un libro, mire, lo he cargado, me lo obsequiaste, te lo agradezco, lo he cargado en el auto y la misma Las personas noche. me dicen que, la promedio me dicen que en 2 días se lee. Sí, si pero yo estás con ocupada. calma, no hay apuro, con calma porque a mí me gusta subrayar. Te felicito, amada. Ay, que Dios gracias. te siga bendiciendo, que nada ni nadie ocupe el tiempo que ocupas leyendo las Sagradas Escrituras. Que ocupamos porque nos hacen crecer, ¿verdad? Para muchos camino de tropiezo, pero para nosotros probablemente la locura de la predicación, porque con la vida de uno predica. Tania Hyman, gracias por permitirnos llegar a sus hogares para conocer una personalidad del mundo aquí en Panamá y a nivel internacional. Son excompañeras nuestras, que es maravilloso volvernos a encontrar y que conozcamos a Jesucristo como nuestro único Salvador y que puedan salir maravillas como esto, porque no todo mundo riega a otros con lo que Dios nos dio. Así que si has recibido de gracias, da de gracias. No seas mezquino o mezquina, dale a otros lo que Dios te ha dado. Los bendigo, gracias por permitirnos que hablemos con Tania Hyman.